Una nueva ciudad por explorar. Este es el momento de echarle un vistazo a la capital de Croacia, Zagreb. Se dice que el funicular más corto del mundo está aquí en la capital croata, o al menos eso es lo que dicen los locales. Mide 66 metros en total, tiene aproximadamente un costo de €1, es muy barato y comunica la parte baja de la ciudad con la parte alta. Y algo que nos contaron es que la parte baja era administrada por el clero, por la iglesia, y la parte alta un poco más secular, más abierta, no tan restringida a las normativas de la iglesia, o al menos esa era la división que existía hace muchos años, porque en 1851 se unen estas dos regiones, o estas dos ciudades para aquel entonces separadas, por un pequeño arroyo que en este momento está seco, y hoy en día son dos regiones que hacen parte de la misma ciudad, de la capital de Croacia, Zagreb. Si visitan Zagreb en los próximos meses se encontrarán con muchas iglesias, algunos lugares cerrados, especialmente en la parte histórica, ya que hace 2 años, en el 2020, hubo un terremoto de grandes dimensiones que destruyó parte de la infraestructura. Hasta el momento se empieza a recuperar algunos de los sitios, sin embargo no ha sido posible, por ejemplo, abrir la Gran Catedral, que es una de las atracciones principales, pero en algunas partes se logran evidenciar algunos de los años, y ese terremoto recuerda a esa gran catástrofe que ocurrió también en 1880, también otro fuerte terremoto que destruyó esta ciudad croata. En acomodación son 15 a 20 euros aproximadamente, si van por ejemplo a un hostel y comparten con más personas, un hotel entre los 30 y 40, alimentación 7 a 8 euros un plato básico, y ya si van por ejemplo a algún museo o algo que está entre los 5 10 euros, hay muchos museos por explorar, cada uno con temáticas diferentes, pero ya dependiendo del interés que cada uno tenga. Hay un elemento que muchos identifican o asocian con políticos, empresarios, personas de poder. Para algunos es una formalidad, es una forma de estar bien presentado. Para otros es algo inútil, es una simple apariencia. Pues resulta que el origen de la corbata es de Croacia. Hace muchos años, en el siglo XVII, algunos mercenarios o algunas personas que fueron enviadas a Francia o contratados por parte de las autoridades francesas para disputar algunas guerras en esa zona, llevaban en su cuello una especie de pañoletas que tenían algunos significados, algunos lo asocian con una forma de expresar de que estaban casados, era una forma de decir estoy amarrado, tengo una esposa, no soy un hombre libre. Ese es el significado que le dan algunos. Sin embargo, cuando llegan a Francia, Luis XIII los identifica y le parece bastante particular el símbolo de esa corbata. Ya después viene Luis XIV, Luis XV, sufre varios cambios y se empieza a internacionalizar el significado de la corbata. Y para la Revolución Francesa, en el siglo XVII, ya se vuelve un símbolo político. Los revolucionarios la utilizaban de forma negra, mientras que los contrarrevolucionarios la utilizaban de forma blanca. Cuando vengan aquí a Zagreb, se van a encontrar con este almacén. Es uno de los primeros en darle un origen económico popular a nivel mundial al símbolo de la corbata. Utilizan materiales súper finos, italianos, y es uno de los lugares ideales si usted necesita utilizar corbata y tiene un puesto que lo requiera tenerlo. Caminando por el centro histórico aquí en Zagreb nos hemos encontrado con un túnel bien particular, se llama el túnel Greek, sirvió como refugio en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esto evidencia una herida latente y abierta en el corazón de esta ciudad croata. Un lugar abierto, no es un lugar que haya que pagar, lo pueden visitar tranquilamente, pueden cruzarlo hasta el otro lado. Y es bastante común ver en esta parte de Europa, como lo vimos también por ejemplo en Sarajevo, ese túnel que sirvió a muchas personas para conectar de un lado a otro y protegerse de esa emboscada que estaban sufriendo por parte de los serbios durante mucho tiempo. Y todos estos túneles, búnkers, etcétera, hacen parte
de ese proceso sangriento que vivieron muchos de estos países en la guerra de independencia, pero también en esas guerras que hubo anteriormente, como en este caso, Segunda Guerra Mundial. Ya les mostraré en la parte interna un poco. No hay mucho por ver, ahí se escuchará un poco el eco. Es básicamente un túnel vacío, pero es ver en este túnel las heridas abiertas que ha dejado la guerra en Croacia. Entre 1945 y 1990, este país es llamado República Socialista de Croacia. Cuando se empieza a desintegrar Yugoslavia, Eslovenia es el primer país en declarar la independencia junto con Croacia en el 91. Pero algo particular es que la guerra de Eslovenia dura solamente 10 días, ya que todos los esfuerzos del gobierno federal por parte de Serbia, que era donde estaba, digamos, el gobierno que controlaba todo Yugoslavia, no metieron mucha presión y no mandaron muchos soldados a ese país porque lo consideraban una cultura homogénea, una raza homogénea. No había, digamos, esa problemática con minorías como sí existía aquí en Croacia, en donde había una minoría serbia bastante importante. Se hablaba de un 12% aproximadamente. Y es por esto que la presión que metió el ejército federal para evitar que Croacia se independizara fue muy fuerte, hasta el punto de que se llegaron a unos acuerdos hasta el año 95. Duró una guerra bastantes años. Y en el 95 en Ohio, en Estados Unidos, se firman esos acuerdos. Bueno, se firman posteriormente en París, pero esos acuerdos se dan en Estados Unidos, que terminan con la independencia de Croacia. Y hay que decir que Zagreb, la capital, fue una de las ciudades que menos fue afectada por su posición geográfica, pero Dubrovnik, por ejemplo, sufrió muchas afectaciones, e incluso llegando a afectar partes del patrimonio cultural de la humanidad, algunos de los edificios que tienen una importancia histórica no solamente para Croacia, sino también para el mundo.